Hola a todos de nuevo. Vamos a pasar a ver la instalación de la pila LAMP en nuestro servidor CentOS dentro de la asignatura de Ingeniería de Servidores de la Universidad de Granada. Antes de continuar con el proceso de instalación, vamos a entender un poquillo la historia y el porqué de esta pila. Ante todo, pues quería agradecer a Abel Ríos, ¿no? Pues este simpático meme y a la buena acogida que está teniendo entre el alumnado esta serie de vídeos. Muy bien, pues entremos en materia. Eh, Todo esto empezó cuando hablamos de la pila LAMP, ¿de acuerdo? Estamos hablando del concepto de pila, que, bueno, pues no hay una definición formal académica, viene del inglés stack, ¿de acuerdo? Y bueno, pues podríamos entender que pues, vamos apilando una capa de software sobre otra, ¿no? De algún modo. ¿Vale? Y el por qué se denomina así, pues vamos a entender un poco la historia de la web. Para ello, pues tenemos que hacer referencia a un personaje como es el señor Tim Berners-Lee, ¿de acuerdo? Aquí lo tienen. Desgraciadamente falleció hace no mucho, pero bueno, el legado que ha dejado, pues la verdad es que es indiscutiblemente un gran beneficio a la humanidad. Pues todo comenzó, bueno, aquí tienen un cronograma previo a los años 79 y tal, y bueno, pues ya teníamos el protocolo TCP sobre el protocolo IP publicado, y Tim Berners estaba trabajando en el LHC, ¿de acuerdo? Allí dentro del CERN, y se dio cuenta de que pues, había ciertos problemas de comunicación entre los físicos que estaban compartiendo los resultados de sus experimentos. Entonces él, pues, propuso en el documento que está aquí en esta web enlazado, todos estos enlaces están clicables en la sección de comentarios del vídeo, y él propuso en este documento pues una forma de ir organizando la información, ¿de acuerdo? Aprovechando pues la existencia de los hipertextos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos hipertextos que lo que hacen es que tenemos un documento, y dentro de ese documento pues lo que hacemos es enlazar pues, a un tercer documento, ¿no? Podemos hacer una referencia a otra parte dentro del mismo documento. ¿De acuerdo? Entonces, pues a partir de aquí, él desarrolló lo que es el protocolo HTTP, ¿de acuerdo? Que viene pues de Hypertext Transfer Protocol, ¿vale? Es importante saber el origen de los acrónimos. Entonces, con esto, pues tenemos, si imaginamos aquí nuestro servidor, pues lo que estamos haciendo es tener un servicio, un programita que está escuchando peticiones constantemente en el puerto 80, y una vez que recibe una petición, pues un get, etcétera, un post, etcétera, devuelve un documento HTML, ¿de acuerdo? Y HTML es Hypertext Markup, ¿de acuerdo? Language. Entonces es un lenguaje de marcas para HTML. Normalmente, pues un documento HTML pues tiene la siguiente forma, ¿no? Pues puede tener un título, etcétera, un cuerpo, ¿no? Entonces viene con las etiquetas body que van entre estos ángulos. Si por ejemplo queremos poner algo en negrita, pues ponemos B, lo que viene aquí va en negrita y cerramos la etiqueta, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos nuestro programilla que envía este documento, y este documento cuando lo recibe el cliente, ¿de acuerdo? Pues tiene un programilla especial que es el navegador web, que coge y analiza este documento y nos muestra en pantalla el resultado de interpretar ese documento. Posteriormente, pues se le quiso dar más interactividad y añadirle cierta lógica, ¿no? Pues que, por ejemplo, que dentro del documento HTML pues nos pueda aparecer un botoncito, etcétera, que cuando lo pulsemos pues nos muestre un trozo, una nota, ¿no? Informativa, en fin. Y apareció JavaScript como lenguaje de scripting que se podía incrustar dentro del documento HTML, utilizando las etiquetas script, ¿de acuerdo? Pues aquí podíamos escribir nuestro código y este código se ejecutaría en la parte del cliente
una vez enviado. De modo que si, por ejemplo, nosotros quisiéramos pues, añadir una contraseña para mostrar esta nota, pues tendríamos que incrustar o hardcodear, si me permiten el coloquialismo, la contraseña aquí dentro. Eso sería una mala práctica porque el cliente tendría acceso a la contraseña. ¿De acuerdo? Entonces, con esta idea intuitiva, o si por ejemplo pues tenemos nuestro blog de recetas de cocina y queremos que nos hagan comentarios y que esos comentarios los vean otras personas, pues cómo damos ese dinamismo y cómo almacenamos esos datos, ¿no? Pues vamos a ver otros servicios que necesitamos aquí, ¿no? Por una parte tenemos, en primer lugar, pues esa lógica de control que va a venir pues, por un intérprete de, pues, bueno, pues puede ser un programa, ¿de acuerdo? Pero normalmente en la web se utilizan los lenguajes interpretados, ¿de acuerdo? Y ahí pues tenemos pues, unos cuantos, los más populares, pues PHP, Python, Perl, etcétera, ¿no? En fin, esto podríamos desarrollarlo mucho más, pero bueno, para que la idea intuitiva se quede clara, pues lo dejamos aquí. Bueno, son interpretados, tienen ciertas ventajas, nos permiten modificar alguna línea sin tener que recompilar todo y continuamos dando servicio, etcétera. Además de la gran cantidad de bibliotecas para procesar los strings de HTML. Y ya por último nos queda pues eso que hemos dicho, ¿no? Si que tenemos comentarios o tenemos pares de usuario, contraseña, etcétera, ¿dónde los almacenamos? Los podemos almacenar en archivos por aquí, perdidos y tal, pero eso no sería una forma muy elegante o eficiente de almacenar información y para eso necesitamos otro servicio por aquí que nos dé acceso a los datos, ¿de acuerdo? Pues tenemos, desde el punto de vista de las bases de datos relacionales, pues mi SQL, su fork libre MariaDB, y tenemos otras tantas, ¿no? de otros tantos proveedores. ¿Vale? Recientemente, pues sí hay otra tendencia que es a no tener bases de datos relacionales. Tiene su sentido porque, bueno, pues para ciertos usuarios, pues podemos tener mucha información. Para otros, a lo mejor solamente tenemos username y password, ¿vale? Y entonces, pues estructurar esto dentro de una tabla rígida, pues nos va a llevar a tener muchos campos vacíos y quizás no es el modo más interesante de almacenarlo y en esa línea pues aparecen las que se conocen como NoSQL, ¿de acuerdo? Syntax Query Language, que no refleja realmente el término más correcto sería No Relational Database, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos nuestros elementos, ¿no? Si cogemos e identificamos, ¿de acuerdo? Aquí pues hemos dicho el programita que está escuchando nuestras peticiones, pues puede ser el Light HTTPD o puede ser Apache, ¿de acuerdo? Pues si cogemos los elementos de software más comunes, ¿de acuerdo? Pues tenemos todos claros que Apache es uno de los más populares. La P para PHP, ¿de acuerdo? Del lenguaje interpretado puede ser cualquiera. Y la M, que nos falta aquí, pues corresponde a mi SQL o MariaDB. Entonces, pues ya tenemos identificado nuestra pila, ¿de acuerdo? Y todo esto pues va a ser ejecutado en una máquina Linux, ¿de acuerdo? Para Windows pues sería el XAMPP, como se denomina. Hay que nota el LAMP con varias P's, ¿no? Para hacer referencia a tener varios intérpretes, pero bueno. Entonces, si se fijan, sí que tenemos esta estructura de capas donde tenemos, pues en primer lugar, un lugar donde almacenar los datos, ¿de acuerdo? Que sería mi SQL. Sobre esto construimos una lógica que nos permite acceder a ellos y modificarlos, etcétera. Y como interfaz hacia afuera, pues tenemos nuestro servidor web. Entonces, pues ya tenemos el concepto de stack y pila clarificado. Ya sabemos qué tipo de pila vamos a instalar hoy. LAMP, el por qué instalamos LAMP, pues esa es otra historia también, pero por comentarles un poco qué CMS, Content Management System, más populares tenemos. Pues tenemos WordPress, tenemos PrestaShop, ¿de acuerdo? Y con estos dos ya cubrimos un alto porcentaje de las webs que tenemos actualmente, pero hay muchos más, ¿no? Joomla, etcétera, PHP, con todo eso pues justificamos que si queremos dar servicio y tener una plataforma web con un mínimo de funcionalidad, pues con esta pila satisfacemos los requisitos, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar a la consola y vamos a ir instalando estos componentes uno a uno en nuestra máquina CentOS. Para ello, pues nos vamos ya a nuestra máquina CentOS, que la tenemos aquí abierta en ejecución, ¿de acuerdo? Y el primer componente que vamos a instalar es Apache, ¿de acuerdo? Pues para ello vamos a buscar, como siempre, necesario, hacemos nuestro search, Apache,
está haciendo la consulta y aquí pues tenemos unos cuantos paquetes, ¿de acuerdo? Interesante, y vemos como uno de ellos pues es el primero que hay aquí debajo, pues el HTTPD, ¿de acuerdo? Que es el servidor Apache. Muy bien, pues pasamos a instalarlo con sudo dnf install httpd. Revisamos la versión, es interesante fijarse como siempre que es el 2.4.37. Muy bien, y ya lo tenemos instalado. Vamos a, como siempre, ya saben que en ingeniería de servidores pues tenemos que tener nuestro trastorno obsesivo compulsivo y comprobar las cosas, ¿no? Entonces vamos a interactuar, aunque hay algún comando de documentación como es Apache CTL, nosotros vamos a utilizar systemctl status para ver el estado del servicio HTTPD y vemos aquí que nos aparece como deshabilitado e inactivo, ¿de acuerdo? Entonces queremos que el servicio esté habilitado, en el próximo reinicio, pues queremos que nuestro servicio de HTTPD esté funcionando, pues lo habilitamos, ¿de acuerdo? Y comprobamos el estado, vemos que habilitar no significa que comience a funcionar. Entonces, pues para el resto de la sesión, pues queremos también hacer que nuestro servidor esté funcionando, ¿vale? Entonces, ya hacemos nuestro systemctl y aquí lo tenemos en ejecución, ¿vale? Como ya saben, pues es poco. Vamos a comprobar que efectivamente funciona, ¿vale? Para ello vamos a utilizar pues, el comando curl, que es curl, que si lo leen en inglés, pues ver una URL, ¿no? En este caso, pues transferir, como nos indica la página del manual, y podemos poner, pues por ejemplo, curl localhost, ¿vale? Para hacer referencia a nuestra máquina, y vemos cómo efectivamente nuestro servidor HTTPD está funcionando en el puerto por defecto en el 80 y nos devuelve esta página web, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar a instalar PHP. Pues para ello hacemos nuestro DNF search PHP, ¿de acuerdo? Y tenemos ahí pues nuestro nombre de paquete, que es hace referencia al lenguaje de script para crear páginas web dinámicas. No hemos comentado lo de la web 2.0, etcétera. Eso sí lo comentamos en clase, pero bueno, trabajaremos quizá en un vídeo para dar más detalles sobre los aspectos históricos de esta clase. Muy bien, pues ahora ¿cómo comprobamos? ¿Esto es un servicio? Realmente no, está el intérprete que se ejecutará cuando se le llame, ¿no? Por el módulo de Apache. Pues entonces pues sí que podemos comprobar que efectivamente lo tenemos funcionando y ya está. Y aquí pues hacemos nuestro eco, etcétera. Pues ahí tenemos nuestro intérprete funcionando. Y ya por último pues nos queda nuestro último módulo, ¿no? de la pila, que sería mi SQLD. O en este caso MariaDB. Pues vamos a hacer un DNF search MariaDB, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenemos. Pues hacemos nuestro sudo dnf install MariaDB y estaremos instalando, ¿de acuerdo? Nuestro fácil y robusto SQL Database Server. Instalamos, le echamos un vistazo a la versión, etcétera. Muy bien, pues vamos a comprobar cómo está el estado del servicio MariaDB y tenemos un error. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque de manera intencionada pues hemos instalado únicamente el cliente, ¿de acuerdo? MariaDB pues tiene un cliente que se conecta con un servidor. Entonces no tenemos ningún servicio activado. Lo que tenemos que hacer es, si nos fijamos aquí, tenemos el paquete server, ¿de acuerdo? Que este es el MariaDB server. Entonces tenemos que instalar MariaDB y MariaDB server. Y este pues ya pues, tarda un poquito más.
Bueno, pues ya está instalado. Vamos a comprobar el estado del servicio. Vemos que, igual que ocurría con HTTPD, está desactivado pues, y deshabilitado, pues lo habilitamos y lo iniciamos. Comprobamos su estado. Está activo en ejecución y ahora viene un paso muy importante que no llegaremos a él si no nos vamos a la documentación oficial, ¿de acuerdo? Hay que ejecutar. Si nosotros, por ejemplo, ejecutamos MySQL, intentamos conectarnos con el usuario, nos dice que no nos podemos conectar con el servidor a través del usuario Albert. Entonces, ¿qué usuario podríamos probar aquí? Pues vamos a probar, por ejemplo, con root, ¿de acuerdo? Y de repente, por arte de magia, tengo acceso como usuario root. ¿He tenido que introducir una contraseña? No, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado porque si no nos leemos la documentación podemos llegar a cometer fallos. Entonces, lo que indica el manual es que después de una instalación tenemos que ejecutar el MySQL Secure Installation, ¿de acuerdo? Que es un script, le echamos un vistazo al manual, que lo que hace es ajustar algunos parámetros que vienen por defecto de una manera insegura, ¿de acuerdo? Vale, entonces aquí ya nos pregunta por la contraseña de root, ¿de acuerdo? Que actualmente es ninguna, es decir, ahora mismo desde fuera alguien se podría conectar a nuestro servidor de base de datos. Entonces, como opción recomendada, vamos a iniciar una contraseña, tecleamos prácticas como easy, ya saben que esto no lo haríamos nunca en un entorno real. Tenemos un usuario anónimo, pues, a lo mejor no teníamos constancia de eso, pues lo vamos a quitar también y vamos a quitarle la posibilidad al usuario root de MySQL, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que tenemos usuario root para el sistema y usuario root para MariaDB, perdón. Utilizaré MySQL y MariaDB indistintamente. Entonces vamos a deshabilitarle el acceso a root remoto y eliminamos también esa base de datos que tenemos por ahí a modo de prueba. Recargamos la tabla de privilegios y con esto pues tenemos configurada nuestra base de datos de MariaDB. Para comprobar que efectivamente está funcionando, pues ya hacemos nuestro MySQL, ya no nos deja conectarnos ni siquiera como el usuario root y nos pide la autenticación por contraseña, que ya en este caso pues nos deja. Muy bien, vamos ahora a ver si somos capaces de conectarnos con Apache. Para ello pues vamos a abrir nuestra terminal fuera de aquí y vamos a ver si somos capaces de ver que Apache es capaz de servirnos una página, ¿no? Pues podemos utilizar el mismo comando, el 5610, y no nos deja. Comprobamos que tenemos ping, ¿vale? Tenemos comunicación, con lo cual, ¿qué puede estar causando ese problema? Pues después de un rato pensando, seguro que todo el mundo llegará a la conclusión de que es el cortafuegos el que está impidiendo que efectivamente tengamos acceso al puerto. Lo añadimos de manera permanente porque queremos que se quede ahí cuando reiniciemos nuestra máquina y ya hacemos la recarga y probamos que efectivamente ya tenemos conexión, ¿de acuerdo? Ya nos devuelve la conexión. Entonces ahora solo nos queda ver que efectivamente podemos integrar un script de PHP que se conecta a una base de datos y que el resultado pues, nos lo muestra a través de un documento HTML. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a buscar por aquí pues, PHP fácilmente para que vean que no hay ningún disparate, pues PHP MySQL Connect y la primera aparición que nos aparece, lo primero que nos aparece es la documentación, ¿de acuerdo? Pues nos indica la función de MySQL Connect que está obsoleta, le echamos un vistacillo a MySQL Connect que es un alias de esta, ¿de acuerdo? La abrimos también para tener más información y vemos que aquí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a echarle un vistacillo a este ejemplo y vamos a ver que aquí tenemos en primer lugar las etiquetas para empezar y finalizar el código de PHP
Y aquí vemos una variable enlace que tiene asignado el resultado de llamar a msql.i/connect con los parámetros de localhost, del usuario, la contraseña y la base de datos a la cual nos queremos conectar. Entonces, en base al resultado que nos dé esa variable, pues hacemos una comprobación y si ha habido algún problema, pues pintaremos el mensaje de error y en caso de que haya habido éxito, pues se pintará la información del host y cerraremos el enlace. Es un script muy sencillo que nos permite averiguar si todos nuestros componentes están funcionando de manera correcta. Para más detalles sobre los parámetros, pues aquí tenemos la información de cada uno de los parámetros de mi SQL y construct, ¿de acuerdo? O construct. Muy bien, pues vamos a coger y podemos copiar directamente este script en nuestro equipo de CentOS. Para ello, pues por comodidad, pues, nos vamos a crear vamos a hacer a través de SSH y donde tenemos que ubicar nuestro archivo, pues tenemos que tener cuidado y ubicarlo donde sea accesible a través de HTTP. Entonces, podemos visualizar el archivo de configuración de Apache y veremos que el parámetro document_root, que es el que nos indica dónde se almacenan por defecto, ¿no?, los documentos que vamos a servir, está en /www/html. Pues ahí es donde debemos ubicar nuestro script, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos tranquilamente a www.html, ¿de acuerdo? Y aquí pues hacemos nuestro sudo vi. Como Alberto no tengo privilegios, pues voy a crear mi index.php. Y aquí pues inserto cómodamente el código. ¿Vale? Sí que es cierto que tenemos que manipular, ¿no? ¿Es necesario modificar el localhost? Pues si PHP se está ejecutando dentro de CentOS, el intérprete se está ejecutando dentro de CentOS, el servidor de mi SQL también está dentro de CentOS. Entonces, este parámetro está correcto, ¿de acuerdo? ¿Qué usuario tenemos actualmente en mi SQL o en MariaDB? Pues tenemos únicamente el usuario root. Si quisiéramos otro, pues lo podríamos introducir aquí, lo añadimos en el gestor de base de datos y le asignamos su contraseña y lo sustituimos aquí. Y mi base de datos es una base de datos que no tenemos y que vamos a crear a continuación. ¿Vale? Pues para ello nos conectamos como usuario root y pues hacemos nuestro create database, mi base de datos, pues listo. Con esto ya tenemos la posibilidad de que nuestro script funcione. Muy bien, pues vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a irnos a un navegador, por ejemplo, aquí, y vamos a teclear nuestro 10, ¿de acuerdo? Vemos que efectivamente nos está sirviendo nuestra página de prueba. Si le pedimos nuestro archivo PHP, ¿qué ocurre? Pues nos lo sirve como un documento de texto, tal cual. Entonces aquí viene el momento de la reflexión. Fíjense que estamos accediendo a nuestro servidor a través de la IP y estamos viendo el usuario root y la contraseña que tiene asociada al usuario, aparte del nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar. Con esto pues es importante que nos tomemos unos segundos, incluso en el vídeo, esto lo hacemos en clase, pero es muy importante que parametricen que no introduzcan los parámetros hardcodeados dentro del código, ¿no? Y que los parametricen y ese mapeo de las variables o de los elementos de la clase que vayan a instanciar con los valores, pues que estén en otro archivo, que esté protegido y que en caso de haber algún error de configuración en el servidor, pues no exponga más información de la necesaria, ¿de acuerdo? Entonces, vean la importancia que tiene una adecuada configuración y bueno, ya no es solo la responsabilidad como administradores, sino que también como desarrolladores pues tienen una serie de precauciones y de buenas prácticas que
deben tener en cuenta, ¿de acuerdo? Porque estos accidentes pueden pasar con demasiada facilidad. Muy bien, ¿qué está ocurriendo? Pues que Apache no está sirviendo, no está interpretando el PHP, está simplemente devolviendo el documento. ¿Vale? Pues para ello vamos a modificar la configuración de PHP para indicarle que interprete este archivo. Nos vamos a acentos y editamos el archivo de configuración de HTTPD, ¿de acuerdo? Lo tenemos en conf, httpd-conf, ¿de acuerdo? Y le podemos indicar en el directory index que añada pues que sirva por defecto cualquier archivo con la extensión PHP. Si volvemos a recargar con control F5, volvemos a tener el mismo problema. ¿Por qué? Pues porque nos hemos despistado y no hemos reiniciado el servicio. Entonces, un fallo a propósito para que se den cuenta de que hay que reiniciar. Aunque ya lo hemos hecho con SSH, pero no está mal repasar. Reiniciamos el servicio y vamos a comprobar que efectivamente ha ido bien. Vale, ahora sí. Nos venimos aquí, control F5 y tenemos aquí un HTTP error 500. ¿Eso qué significa? Pues ya volvemos a cargar, lo podemos inspeccionar con F12 y tal. Tenemos aquí varias posibilidades, pero en definitiva lo que nos está diciendo es que el servidor ha tenido un error, ¿de acuerdo? El error 500, el protocolo HTTP nos indica que el servidor ha dado un error. ¿Qué puede haber sido? Pues vamos a ver qué ocurre. ¿Somos capaces de ejecutar nuestro script en el servidor? Pues vamos a verlo. Nos vamos aquí y nuestro archivo se llama, vamos a decirle al intérprete de PHP que ejecute nuestro archivo. Y vaya, nos encontramos con un error. ¿De acuerdo? Nos está diciendo que hay una función que no conoce MySQL Connect. ¿Por qué? Pues porque no hemos instalado la biblioteca que nos comunica PHP con MySQL. Pues para ello hacemos pues, PHP grep MySQL, por ejemplo, DNF. Vale, y ahí lo tenemos, pues instalamos nuestro PHP MySQL nd, ¿de acuerdo? Sudo. Muy bien, pues vamos ahora, probamos de nuevo PHP index y efectivamente, al menos ya desde aquí, desde el propio servidor tenemos acceso a la base de datos. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo desde aquí. Y no tenemos otro problema, un problema de permisos. ¿Qué componente nos puede estar fastidiando por aquí? Pues podemos echarle un vistacillo a nuestro var log audit.log. Como superusuario, nos vamos al final del archivo y por aquí pues podemos ver user account, OVC. Aquí tenemos un HTTPD, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Aquí tenemos un permiso con esto. Aquí se le está diciendo MySQL porte, HTTPD. No se le da permiso a HTTPD para que conecte con MySQLD. ¿Y eso qué componente es el que está por ahí haciendo, no una travesura, ¿no? Sino cumpliendo su función?
Pues SE Linux, ¿vale? SE Linux tiene una lista de booleanos, ¿verdad? Que podemos consultar con get SEBool, ¿vale? -a, y ahí tenemos la lista de todos los booleanos. Si hacemos un filtro para lo referente a HTTPD, veremos que tenemos unos cuantos y hay uno en concreto que es HTTPD can network connect db, ¿de acuerdo? Está off. Entonces pues vamos a ponerlo set SEBool y de manera permanente le decimos que HTTPD can network connect db, ¿de acuerdo? Lo hacemos on. Ya saben que los comandos de SE Linux pues se llevan su tiempo. Y automáticamente comprobamos que ya tenemos nuestro HTTP can network connect db a on, ¿de acuerdo? Entonces finalmente, si nos venimos aquí y hacemos control F5, finalmente ya tenemos nuestra pila LAMP configurada en nuestro servidor CentOS. Y con esto pues terminamos el vídeo por hoy. Espero que le haya resultado interesante y de utilidad. Y bueno, pues les dejo en la sección de comentarios pues, muchos enlaces interesantes a la documentación que espero que se lean y le echen un vistacillo, pues porque siempre que es interesante aprender, ¿no? Y bueno, no se puede leer todo de golpe, pero poco a poco van leyendo y van aprendiendo los distintos parámetros, etcétera, ¿no? Que la configuración de Apache, pues la verdad es que tiene para unas cuantas horas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto.